¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Columnas, un espacio de conversación donde estaremos sosteniendo el diálogo sobre un tema cada semana con distintos invitados e invitadas. En este capítulo hablaremos de la salud pública, su importancia para el desarrollo de la sociedad y su valor simbólico para la construcción de los valores republicanos y laicos. Además, acerca de los costos que tiene la salud y los tipos de salud, tanto la salud pública como la salud privada. Para hablar de este tema tenemos a un invitado bastante especial para nosotros, Cristian Rebolledo, que es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Él es médico cirujano, es doctor en salud pública por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor asistente y director del programa de políticas públicas, sistemas de gestión en salud y en la Escuela de Salud Pública también desarrollando la docencia. Más cosas sobre el currículum de nuestro invitado las contará el propio invitado. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un agrado estar aquí. Bueno, Cristian, partamos acerca de una pregunta que puede ser inicial, ¿cierto? Y es, ¿cómo te fuiste acercando a la salud? ¿Cómo quisiste dedicarte en algún momento a ser médico o a trabajar vinculado a la salud? Sí, yo creo que hay como dos fases. Primero, ¿cierto?, la decisión de estudiar medicina. A lo largo del tiempo le he dado vuelta y me parece que fue tal vez no muy reflexivo, sino bajo la lógica de que un estudiante que por lo general tenía buen rendimiento académico, y terminé estudiando medicina en la Universidad de Chile. Y probablemente la otra parte que es relevante es en qué minuto me empiezo a vincular con la temática de salud pública, ¿cierto? Que mucha gente, digamos, no tiene claridad respecto de cuál es la salud pública, asumiendo que tal vez tiene que ver con desempeñarse, ¿cierto?, en la red pública de atención. Tal vez después de la pandemia hay más claridad de qué es la salud pública, pero bueno, la salud pública tiene que ver con dar respuesta a los problemas desde una perspectiva colectiva, no individual. Y el interés por la salud pública yo diría que surgió a lo largo de la carrera, porque justamente se mezclan aspectos que van más allá de lo asistencial, ¿cierto?, de atender a las personas. Nunca me desagradó atender personas en absoluto, pero me empezó a interesar más esto como la mirada colectiva, la mirada poblacional, y ver cómo desde las políticas, desde la formación se puede dar respuesta a estos problemas más complejos. Y por ahí, digamos, se fue definiendo un poco la trayectoria. Yo ya más de 15 años vinculado a la temática de salud pública. Entonces, si bien soy médico, ante todo soy salubrista. Claro, que se dedica como un poco a pensar la salud, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Como para que una persona que no está tan metida en la salud o en la medicina se pudiera como imaginar lo que tú haces a diario, ¿no? Que es más bien estar planificando, estar pensando un poco en cómo se ejecutan ciertas políticas, cómo se distribuyen los recursos, cómo se optimiza también la atención a la población. Un poco por ahí pueden ser un poco las bajadas que una persona común y corriente pudiese entender de lo que tú te dedicas y también lo que tú enseñas en la universidad a los estudiantes. Grosso modo se habla que la salud pública tiene como dos grandes pilares. Ajá. Por una parte, el diagnóstico, así como la medicina individual también busca herramientas diagnósticas, Claro. hacer diagnósticos colectivos a través de la epidemiología, la economía, las ciencias sociales. Y por otro lado, buscar la respuesta, que es un poco lo que estabas planteando tú, a través de políticas, planes, programas, gestión. Entonces, claro, son como esos dos ámbitos, ¿cierto? Perfecto. Bueno, y para ti, digamos, ¿qué significa y qué ha significado en todo este tiempo dedicarte a la salud y trabajar en salud pública? Es sumamente desafiante, desde una perspectiva optimista, ¿cierto? Es desafiante, siempre tratando de buscar soluciones para un problema que es complejo por naturaleza, digamos, como estructuralmente, y bueno, y se ha tornado particularmente complejo en la sociedad contemporánea y en Chile, ¿cierto? Nos ha costado, digamos, ver cómo poder dar respuesta, que no existe una respuesta única también a esta pregunta de cómo mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población. Pues es desafiante. ¿Qué son las cosas que tú crees que han sido como los mayores desafíos que te han tocado en este tiempo que te has dedicado a la salud pública? Bueno, yo creo que el primer desafío, y no es por tratar de extender o relativizar demasiado el fenómeno, pero yo creo que el primer desafío es establecer efectivamente qué entendemos por salud, qué entendemos por bienestar y cuáles son las
formas en las cuales, digamos, uno podría resolver de mejor manera, por una parte, las razonables expectativas de la población respecto de lo que entienden por salud, y por otro lado, lo que viene un poco de arriba, ¿cierto? Los lineamientos. Entonces, tratar de combinar eso en un escenario que probablemente no se da tanto en otro escenario, ¿cierto? Que es la restricción presupuestaria. Yo diría que eso es muy complejo. Y lo otro que me parece que es muy complejo es la estructura, digamos, de sociedad y, digamos, la estructura de políticas sociales que existen en Chile desde los últimos 40 años, que genera desafíos que son más complejos, digamos, por tratar de revertir situaciones que se han ido como configurando a lo largo del tiempo. Claro, o sea, como estos resabios un poco medios dictatoriales, o que pudieran entenderse por otra salida menos política, que tiene que ver con cómo se entiende entregar salud en un país que tiene una mirada muy neoliberal, en el sentido de que todo es un bien de consumo. Entonces, cuando la salud se transforma en un bien de consumo, tiene otras lógicas la misma industria detrás de la salud. Y cómo el marco regulatorio, digamos, del sistema de salud establece ciertas lógicas que son difíciles de revertir. Y a tal punto que la cuestión ya se torna cultural. Existe una cultura, no sé si por entrar en materia ya, pero dar un ejemplo, pero digamos. como ejemplo, la importancia que se le da al tema de la libertad de elección. Claro. O sea, ese es un tema que ha reflotado el cuestionamiento en el último tiempo, el proceso constituyente, por ejemplo. Hay un hito, hay una cuestión ahí que cuesta mucho mover, que es esto de la libertad de elección, que pareciese ser una cuestión muy relevante, pero que desde la perspectiva, digamos, de avanzar en la equidad, de socializar el bien de la salud, es un poco complicado, digamos. Cuesta como tratar de articular ese aspecto, y eso que puede parecer una cuestión muy teórica, tiene bajas que son súper prácticas. Claro, y también a mucha gente en la vida diaria también y cotidiana les pasa, ¿no? Que tienen libertad de elegir mientras tengan recursos para poder tomar esas decisiones o esas opciones a elegir que están ahí, porque si tú no tienes todos los recursos, tu capacidad de elegir se reduce bastante, y cuando se reduce bastante, ahí está el sistema de salud pública, digamos, ¿no? Claro, es bien cuestionable, digamos, si es que efectivamente esta posibilidad de elegir es real, está reducida a algún grupo, es una elección circunscrita a algunas posibilidades nomás. Entonces, efectivamente, ese es uno de los motivos por cuales uno podría decir hasta qué punto elegir. Claro. Ahora, uno también entiende que muchas veces, porque eso también es importante, tratar de entender todas las posiciones, uno también entiende cuando la alternativa o cuando las posibilidades institucionales de atención, por ejemplo, ni siquiera quiero hablar del sistema público de atención, pero las posibilidades reales que tiene la gente no necesariamente cumplen con ciertos estándares de calidad, de tiempos de espera razonables, o sea, un montón de atributos. Uno entiende que para las personas esta idea real o esta expectativa de elegir sea una expectativa, digamos, sea algo que ellos desean. Si efectivamente el sistema tuviese soluciones siempre buenas, ¿cierto? O aceptables, o bien valoradas, probablemente tal vez la expectativa de elegir no tendría el mismo peso, ¿cierto? Sí, claro. Pero hay esta idea de que hay algo bueno, hay algo malo, entonces yo elijo lo bueno. Lo que decís tú, que tal vez no todos tienen la posibilidad de elegir lo bueno. Si es que la gente, digamos, tuviera que elegir entre lo bueno, lo muy bueno, o lo bueno y lo bueno, tal vez diría, mire, ¿sabe qué? No me interesa tanto el tema de elección. Entonces es bien cultural, ¿viste? O sea, es difícil, por eso se dice que es un tema complejo, ¿cierto? Es muy multicausal, es difícil de abordar también. Y en eso le vamos dando harta vuelta, ¿cierto? Llevamos harto tiempo, uno va viendo, digamos, y ya han pasado 20 años, 25 años, y cuesta mover este tema. Bueno, las políticas de salud particular y las políticas sociales no tienen los ritmos que tal vez la necesidad, la urgencia como que demanda, ¿cierto? Son una escala temporal que es distinta. Sí, claro. Bueno, y hay un tema también ahí en que tú lo comentas con algunos ejemplos, ¿cierto? Pero, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de la salud pública en Chile? O sea, cuando hablamos del sistema de salud público, es decir, los hospitales que le pertenecen al Estado,
los centros de salud que son administrados directamente por el Ministerio de Salud, etcétera. ¿Qué piensas de eso y cómo se podría abordar una mejora si es que tú ves espacios de mejora también ahí? Claro, hay espacios de mejora, absolutamente. Yo debo declarar un sesgo, yo como saludista, creo que la provisión de salud debe ser un derecho otorgado a través de el Estado en general. Eso no significa, digamos, que el Estado deba, digamos, ser el dueño, el controlador final de todos los dispositivos sanitarios. Por cómo se ha configurado el sistema de salud de Chile, tenemos una red pública que es muy fuerte y es muy necesaria seguir fortaleciendo, que duda cabe. Porque justamente hay lugares, y eso de repente a la gente se le olvida, la gente piensa que el tema de la salud se resuelve como se resuelve en Santiago. En Santiago, son las capitales Concepción, regionales. claro. No es así. No es así, pues, en lugares apartados donde no es rentable para un privado tener un dispositivo de salud privada, no está nomás. Po. Claro, entonces cuando uno escucha voces que planteen que es una buena solución resolver esto de manera mixta, o que he escuchado incluso gente que dice, oye, hay que mantener, hay que fortalecer, hay que echar mano del sector privado. Pero es bien relativo, porque eso alcanza para algunas comunas, alcanza para algunas localidades. Claro, donde hay rentabilidad, me imagino, donde hay clientes o pacientes. Claro, ahí ejemplo, sí, porque... si es que tú tienes problemas de provisión de algunas estrategias de nivel primario de salud en alguna comuna, por ejemplo, del norte, ¿cierto? No quiero dar ningún ejemplo, pero zonas más alejadas, la alternativa para mejorar esa provisión no va a ser el sector privado, porque no hay. Claro. No, y también en el sur, o sea, o en lugares muy de difícil acceso también, ¿no? Y ni siquiera de tan difícil acceso, o sea, que uno rápidamente ve que las alternativas del sector privado se mueven por el mercado. Ese es el motivo por el cual la provisión debe estar como establecida de alguna manera, debe estar reforzada por una red pública que ya es bastante potente, se ha visto. Sí. Para evaluar, digamos, para poder responder, digamos, respecto de si el sistema de salud chileno, el sistema público, la red pública de atención es buena o es mala, uno lo que podría hacer es mirar ciertos indicadores. Los indicadores sanitarios son bastante buenos en Chile, sobre todo si uno piensa el gasto en salud, ¿cierto? La típica comparación, cuando uno habla de la eficiencia, ¿cierto? Los resultados, hay indicadores por los cuales uno podría medir el desempeño del sistema de salud y lo que se invierte en salud, y ahí es fácil responder, es muy bueno, ¿cierto? Cuando uno mira otras cosas, ¿cierto? Tal vez cuando uno mira un poquito más respecto de algunos atributos tales como la satisfacción de los usuarios, ahí hay un poco más de insatisfacción. Cuando uno mira tal vez algunos resultados más específicos, diría, mira, hay cosas que son muy buenas. Quedó demostrado, por ejemplo, el tema de la vacunación. Históricamente hay prestaciones de salud pública, de salud poblacional, el control de los pacientes crónicos, hay cosas que andan muy bien. Pero lo que es más llamativo, ¿cierto?, que definitivamente uno hoy día no le puede hacer el quite a este fenómeno, es el tema de los tiempos de espera por atención, sobre todo, digamos, para resolver algunos problemas de especialidad. Y ahí, claro, tenemos problemas de acceso que están dados por esta idea de las listas de espera, largos tiempos de espera, oportunidad de atención. Ahí hay harto que se puede mejorar de todas maneras. Y lo otro que yo creo que otro por lo que hay que mejorar es que definitivamente no todos los temas de salud, y aquí no es ningún misterio lo que voy a decir, pero es hacerse cargo un poco de esta idea, ¿cierto? Que la salud no necesariamente se resuelve en los dispositivos asistenciales, en la red de salud, sino que la salud, el bienestar de la población se juega en las calles, en los espacios públicos, en la red de educación, desde vivienda, esta idea de la intersectorialidad. Que a esta altura, en cualquier espacio en el cual uno tenga esta discusión, nadie va a decir algo distinto. Sí, claro. Pero ¿cómo lo hacís? ¿Cómo se lleva adelante? Entonces yo creo que ese sigue siendo una cuestión pendiente. Sí, claro. O sea, lo que tú dices es súper importante en el sentido de que a veces uno no hace el nexo de que salud escapa, digamos, a las paredes de un hospital o de un centro de salud. Por ejemplo, lo que tú comentabas de educación, ¿cierto? Ahí también hay un factor que permite que los niños y los jóvenes tengan una vida saludable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los espacios públicos también contribuyen a la salud.
O sea, hay distintos lugares donde la salud igual está presente, aunque uno no la vea a primera vista, ¿no? Es compleja la implementación de eso, porque desde hace ya bastante tiempo se sabe de esta idea que anda dando vuelta de los determinantes sociales de la salud. O sea, hace mucho tiempo. O sea, hace mucho tiempo. El programa de salud del Frente Popular, Claro. ¿cierto? Que era, digamos, el plan de gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, tenía, digamos, el apartado de salud que lo llevaba adelante el expresidente Salvador Allende, ¿cierto? Cuando era el ministro, era el encargado y que posteriormente fue el ministro de Salubridad, ¿cierto? Y que después quedó compuesto en un libro, La realidad médico-social chilena. Él ya prestaba atención a estos elementos que hoy día, digamos, no tienen ninguna novedad, que la educación, la alimentación eran aspectos fundamentales para la salud de los pueblos. Y es interesante porque no solamente era la salud física, ¿cierto? Sino que era como la salud, como la moral también, ¿cierto? Como la salud, Como el bienestar, energía, el un poco, ¿no? bienestar de la ¿Cierto? población, y un pueblo productivo, un pueblo alegre. Y ahí es bien interesante, ya tal vez no me voy a salir del tema, pero un poquito, ¿cierto? Este tema de lo que en aquel entonces eran las enfermedades más prevalentes, esta enfermedad infecciosa, la tuberculosis, porque además tiene todo un tema social, el hacinamiento, las condiciones de vida. Claro. Entonces, evidentemente era algo que había que intervenir, no solamente para que la gente estuviera sana, así sana como sana no enferma, sino para que fuera, digamos, un país saludable, ¿cierto? Entonces hace tiempo que se sabe. Uno no tiene por qué ir, digamos, como salubrista, como ministro de salud, a ir a hablar con la gente, por ejemplo, de los otros ministerios y decirle, oye, ¿sabes qué? Es fundamental la disponibilidad de áreas. O sea, a esta altura todos lo saben, no tenéis por qué ser experto en políticas de salud para tener este concepto. Pero cuesta priorizar, porque hay otras cosas también, ¿cierto? Claro. Alguien me puede decir, mire, sabe que el tema de salud efectivamente se está abordando en educación, ¿cierto? Hay programas de educación, Claro. hay O sea, parte de hecho, del currículo. de hecho la alimentación en salud a través de Junaep, ¿cierto? Que también ha ido cambiando, ya no está el galletón duro ese, sino Claro. que ahora hay otros elementos que están ahí a disposición de los estudiantes. No siempre se logra, ¿cierto? Pero está la política pública y la instrucción de que la alimentación sea lo más saludable posible, y eso es un elemento que contribuye. Otros elementos son, ¿cómo se llama? La educación física y cómo se Claro. está vinculando educación física con el Ministerio del Deporte, que también es otro factor intersectorial entre educación y deporte, que redundan en salud. O sea, trabajar la educación física de manera un poco más pro que solamente darse una vuelta alrededor de la cancha, El test de Cooper. desde Cooper, y jugar un partido de fútbol o de básquetbol con los compañeros de curso, y sería todo. Entonces hay más cosas, hay más elementos que también apuntan y complejizan el tema. Yo creo que para dedicarse a este tema, para estar mirando esto, hay que ser bien optimista. Por eso yo al principio decía los desafíos, porque Claro. podríamos hablar de los problemas. Claro. Yo prefiero verlo como desafío porque estos ejemplos que tú planteas demuestran que se están haciendo cosas. Si uno mira para atrás, probablemente, digamos, estamos mejores. Claro, alguien puede decir ya, pero eres un Partimos muy abajo. incrementalista. Partimos muy Puede abajo. ser. Y tal vez uno dice, mira, esto va a tener efectos positivos de aquí a 10 años. Pero claro, en 10 años tenéis toda una generación de personas que no se van a ver beneficiados por eso. Entonces muchas veces la escala temporal de la implementación de política es compleja. Porque uno dice, mira, estamos avanzando, en 10 años más vamos a estar mucho mejor. Pero claro, en este periodo de tiempo hay gente que se va a ver afectada probablemente por la temporalidad de estos procesos. Entonces ahí, digamos, cuando uno dice es un desafío que está presente todavía, que no se resuelve. Claro, y hablando de desafíos, Cristian, ¿cuál crees tú que serían los desafíos que tiene la salud pública si tuvieras que priorizar y poner unos 3 tal vez como desafíos que tú consideras que son importantes o que están en el top, en el podio de desafíos que tiene la salud pública? Yo creo que hay que resolver con cierto grado de efectividad y efectismo, que se vea también que se está solucionando este tema de los tiempos de espera prolongados, de las barreras de acceso a atención en particular. Yo creo que eso es un desafío y no quisiese darme más vueltas respecto al tema. Yo creo que eso es más allá de que Claro, siempre uno dice, mira, hay que mejorar la gestión,
hay varias propuestas que andan dando vueltas de cosas que se pueden hacer. Hay gente que está tratando de hacer cosas desde lo local para resolver esto, pero yo definitivamente creo que hay que modificar la base de financiamiento de salud a través de una reforma tributaria. Esa sería, ¿crees tú, una solución como un Oh, poco más de fondo al sí. tema de la espera? Corta y fome. Yo creo que definitivamente hay que fortalecer. Sí, porque lo digo en esos términos porque mucha gente se da vuelta, digamos, pero yo creo que el tema a esta altura es que faltan recursos. Son recursos que, a diferencia de lo que plantean algunos, no van a salir, digamos. Incluso si tú absorbieras toda la capacidad instalada que tiene el sector privado, que es lo que muchos querrían, ¿cierto? No da tampoco. No da, pues no da. Y lo otro que, claro, está localizado en algunos lugares. Y eso tampoco estamos hablando de Guara, no estamos hablando de Colchane, no, estamos hablando, por ejemplo, De grandes ciudades. en Aconcagua, o sea, si tú como la Florida, o sea, si alguien dice, mira, ¿sabes que va a aumentar la atención del nivel primario, vamos a echar mano de todos los centros privados que hay en la Florida, tampoco da. Entonces, la única manera es fortalecer. Sí, porque además la red muchos pública. centros privados también tienen esta lógica de que atienden mucha menos gente, mucha menos cantidad, y por eso también son más efectivos. Entonces, si tú los absorbes, no sube tanto el número al que pudieras alcanzar, tal vez, ¿o no? O sea, pongamos datos. Hoy día una de las iniciativas para tratar de resolver, por ejemplo, listas de espera quirúrgica es comprarle al sector privado. Claro, sí. El sector privado devuelve muchos pacientes. Por ejemplo, en el último informe que entregó la gente que está haciéndole seguimiento a este tema de lista de espera, el 40% de la lista de espera que se envió del sector público a prestadores privados se resolvió. El otro 60% se devolvió. ¿Pero Porque se devuelve por qué, porque Cristian? son pacientes muy complejos. Son Ok. pacientes complejos, no quiero dar nombres, pero hay clínicas de renombre que ya tenía un paciente con una insuficiencia cardíaca media descompensada, tal vez la parte de los riñones, no muy sana y ya no es operable. Pero en el sector público sí se opera. Sí, claro. Se opera. O sea, digamos, el sector público tiene la capacidad de absorber casos más complejos Que son los casos que hay que resolver. Sí, son los casos que hay que resolver. Claro, Claro, entonces, ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo Ya. como llegar y decir, esto es solo un tema como de oferta, Claro. que no estamos alcanzando la oferta. Ideológica, se han atrevido a decir algunos, ¿cierto? Que ideológicamente no quieren ocupar la disponibilidad del sector privado. El sector privado no tiene la disponibilidad que se necesita. Ni la complejidad tampoco. Y no la va a tener. ¿Otro desafío o te quedas con ese como que crees tú que es el prioritario y los otros ya estarían en un espacio más secundario? Yo creo que el segundo sería como avanzar en esta línea de intersectorialidad. Ah, ya, lo más que estábamos hablando hace unos específica. minutos. Sí, yo creo que ¿cierto? eso es una cuestión que es como tratar de sacar el tema de salud de lo que se entiende como el sector salud, ¿cierto? Y avanzar en esta intersectorialidad. Eso serían como las dos. Y que si tú lo ves tiene que ver con tratar de prevenir por una parte, Claro. de evitar el mejorar las condiciones estructurales y por otro lado una cuestión ya más de dar respuesta al daño que lamentablemente ya se ha generado. Yo creo que esos serían como dos ámbitos de acción en los cuales uno podría avanzar. Ya, perfecto. Bueno, Cristian, ¿y cómo te imaginas tú la salud en unos años más? En 20 años más, en 30 años más. ¿Te la imaginas mejor? ¿Te imaginas que si, por ejemplo, estos temas se fueran manejando, se fueran mejorando en esos aspectos, la salud tendría un salto? ¿Cómo lo ves tú? Es difícil responder eso. Yo dije que yo Esto era... es política ficción un poco. Era de lo optimista, entonces yo creo que efectivamente, y haciendo tal vez una mirada también retrospectiva, se van resolviendo las cosas. Probablemente se va avanzando de manera no tan orgánica como uno quisiera, pero las distintas tensiones de los distintos sectores, las corrientes de pensamiento, las posibilidades de resolver otras, al final ya hay un derrotero, una trayectoria que es positiva. Yo espero, digamos, que efectivamente algunos de estos elementos puedan ser resueltos. Me parece que podría haber mucho más avance en el segundo punto que yo planteé, efectivamente Claro. ir viendo de qué otra manera se puede abordar el tema de la salud con actividad
física, áreas verdes, el tema de la salud mental es algo que yo creo que efectivamente de alguna manera se va a poder abordar. Espero que también el desarrollo tecnológico permita mejorar esto mismo que estábamos hablando del acceso, ¿cierto? Claro. Porque claro, uno siempre piensa que claro, para resolver los problemas de salud de las personas de Aysén tiene que ser con profesionales de salud o con dispositivos que estén instalados en Aysén. No, o sea, yo creo que hoy día las teletecnologías podrían darnos muchas herramientas en eso. Entonces, yo veo que por ahí, digamos, hay una posibilidad. Lo que veo que es un poco más complejo, el tema de la oportunidad, del acceso, porque esto, cada vez que se ha tratado de resolver, ¿Sí? se resuelve. O sea, si tú miráis así una revisión de las estrategias para mejorar los tiempos de espera, para disminuir la lista de espera, así como estrategias son efectivas, pero la sostenibilidad de eso es compleja, porque hay una cuestión que se conoce como el iceberg de la salud, que es como todos los otros icebergs. Pues yo creo que todas las corrientes o todos los sectores tienen un iceberg que dan cuenta la misma alegoría, ¿cierto? Que tú estás viendo una parte, ¿no? Entonces, claro, probablemente ahora uno está preocupado de la parte que está viendo, pero hay otra parte que no se está viendo, que en algún minuto se va a asomar producto de que fuiste resolviendo. Podría pasarte un efecto paradojal. Imagínate que efectivamente se empieza a correr la voz de que la red pública de atención logra resolver los problemas. Y entonces toda la gente dice, oye, mira qué bueno. Claro. Entonces ahora voy a ir. Y tú podrías decir, chuta, entonces ahora tengo más gente que tengo que atender que antes. Podría ser. Entonces eso yo lo veo que es más complejo de resolver, pero eso no significa que no haya que intentarlo. Ya, perfecto. Cristian, si tuvieras que recomendarle a alguien que está interesado en dedicarse a la salud pública, a los jóvenes tal vez, ¿qué les diría a esas personas? Que necesitamos gente y tal vez eso, yo creo que lo que sería muy interesante, gente que no necesariamente le interese estudiar salud pública propiamente tal o carreras de la salud. Yo creo que tal vez lo que sería relevante es justamente invitar en esta lógica de necesidad de abordar el problema con mayor complejidad a gente de múltiples áreas de interés, ¿cierto? Periodistas, ingenieros, economistas, geógrafos, o sea, hay tantas áreas, filósofos, ¿cachai? O sea, hay tanta gente que podría contribuir a mirar este problema de manera compleja y a afinar el diagnóstico, mejorar la respuesta, que tal vez la invitación sería ahí, ¿cierto? Mirar las problemáticas de salud de distintas partes. Perfecto. Bueno, Cristian, y para ir cerrando, ¿qué te gustaría, digamos, comentarnos a nosotros para ir cerrando con tu tema de la salud pública? Algo que se nos haya quedado en el tintero o algún mensaje que quisieras como entregar respecto a este tema. Yo creo que este tema debe ser problematizado justamente desde la perspectiva de un derecho, ¿cierto? Dejar de mirarlo como un bien de consumo. Incluso soluciones que constantemente se están pensando no se salen de la idea de que la gente tiene que pagar por medicamentos, tiene que pagar por atención, y eso es una construcción más bien cultural. Entonces el tema de la salud ante todo debe ser visto como un derecho social, un derecho que debe ser resguardado, garantizado por el Estado, y eso es una cuestión que no solamente se construye desde el sector salud, sino que es una visión como de la comunidad en su totalidad. Pensar la salud desde la población, yo creo que ese es un concepto relevante. Pensarlo de manera más colectiva, ¿no? Absolutamente. Bueno, Cristian, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en este Encantado. espacio, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y también les agradecemos a ustedes que nos hayan estado escuchando y viendo Entre Columnas, esta conversación donde logramos sostener un diálogo, esta vez sobre la salud, y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos.